Muy buenas tardes, 6 en punto. Bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Vamos a conocer lo más importante del día en nuestros titulares. 30 años de cárcel a madre por la muerte de su bebé. Mujer se descompensó al escuchar la condena, mientras que al papá de la menor lo absolvieron por duda. Volcán Poás tiene todos los síntomas de provocar una erupción mayor. En Grecia entregaron mascarillas a escolares de comunidades montañosas cercanas al macizo. Los estafadores se aprovechan de quienes quieren agilizar trámites de la licencia. Los timadores usan redes sociales para hacerse pasar por escuelas de manejo. Extienden teletrabajo durante todo este año para empleados públicos de 27 cantones por las presas que provocan varias obras viales que se construyen en este momento. ¿Qué importa? No ha habido un gobierno con un 54% de apoyo a esta altura. Supóngase que es cierto. ¿Sí? He visto notas peores. Respaldo hacia la gestión del presidente Rodrigo Chávez bajó 9% durante los últimos 3 meses, según la última encuesta de opinión pública de la UCR. Donald Trump anunció aranceles recíprocos a nivel mundial con un impuesto mínimo del 10% según el país. Noticia inquieta a las autoridades de Costa Rica. Tendremos información en vivo desde Grecia con Gustavo Castro, desde San José con nuestro compañero Alberto Cuadra, y en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, el OPSICORI, está Cristian Fallas. Vamos a iniciar precisamente con Cristian porque el volcán Poás tiene todos los síntomas para provocar una erupción mayor de acuerdo con las estimaciones de los científicos. Cristian Fallas con los detalles. Muy buenas tardes para todos. Así es, hemos estado haciendo la consulta aquí a los científicos de la Universidad Nacional, donde también conjunto con la red sismológica de la Universidad de Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencia, le siguen obviamente 24/7 ya el pulso al volcán Poás, porque prácticamente es una erupción constante lo que ya presenta este macizo alajuelense, de manera tal que es importante lo que se venga en las próximas horas. Podría darse lo que ocurrió hace aproximadamente unos 7 años y medio con estas grandes erupciones del volcán Poás, que incluso recordarán ustedes, provocó en su momento hasta el cierre del aeropuerto Juan Santamaría. No es el escenario en la actualidad, por supuesto que no, pero todos los síntomas los tiene el volcán Poás, y además de todas las lecturas que hacen los científicos de la Universidad Nacional, quienes están ahí siempre en el macizo presentes, es importante lo que se pueda venir cuando la naturaleza así lo indique. Sin embargo, por la experiencia que se tiene, efectivamente el Poás está para más. ¿Lo grabó? El gigante alajuelense tiene pulsos prácticamente de manera continua, así lo hacen ver los científicos del OPSICORI de la Red Sismológica Nacional. Lanza bloques de gran tamaño a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora y con unos 300 grados centígrados en temperatura. Tiene todos los síntomas de algo mayor. Lo que estamos observando es un incremento desde enero, básicamente donde empezó. Nosotros empezamos a observar signos en final de noviembre y diciembre, y desde enero empieza a salir ahí con erupciones. Hay picos y bajos en la actividad y al final de febrero, inicio de marzo, vemos un nuevo pulso a llegar al nivel más superficial, y ahora por eso levantamos el nivel de alerta. Las entrañas del macizo cambiaron drásticamente en los últimos 2 meses, y el que la laguna se haya secado por completo permite que el material se eleve en momentos hasta 1 kilómetro. Desde la semana pasada está saliendo con erupción casi continua que varía entre algunos decenas de metros hasta casi 1000 metros de altura. Entonces son actividad que incrementa poco a poco, porque vemos que fluidos magmáticos que llega desde abajo ya ahora está más superficial y está saliendo todo este gas, todo este material. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene alertas verde y amarilla para el Parque Nacional y 7 cantones a los pies del Poás. Esto podría cambiar rápidamente. Esto motivó a que la Comisión Nacional de Emergencias elevara el estado a alerta naranja, principalmente en el área administrada por el Parque Nacional Volcán Poás, y hacia el oeste, hacia el distrito Toro Amarillo del cantón de Sarchí.
Esto principalmente porque los ríos desagüe y los ríos agrio nacen en la parte alta del volcán, en la parte oeste, y en caso de tener lluvias en este sector montañoso, todos estos materiales podrían ser lavados, generando erosión y aporte de materiales al cauce y al caudal. Por ahora la ceniza se acumula en la cima. Con la llegada de las lluvias después de Semana Santa así pronosticadas, podría presentarse lajares o bien avalanchas hacia los ríos Agrio y Desagüe en el sector de Bajos del Toro, parte baja del cantón de Sarchí. Efectivamente, el volcán Poás mantiene estos pulsos. Hay que recordar que como no hay laguna cratérica, este material sale libremente hacia el ambiente, la atmósfera, y con columnas que van entre los 200 metros en su momento, hace unos 15 días, pero ya alcanzan prácticamente el kilómetro de altura. En el 2017 aproximadamente 4 kilómetros, y ahí también el cuidado que se debía en ese momento con lo que eran los alrededores y también lo que era la aviación en este caso. Así que es importante recordar que se mantiene la alerta verde y también alerta naranja, en este caso para 7 cantones, y sobre todo en la alerta naranja para la cercanía del Parque Nacional y también para el distrito Bajos del Toro en Sarchí, donde Extra Noticias también estuvo. Vamos a escuchar a uno de los vulcanólogos acá del Observatorio de la Universidad Nacional, ampliando un poco más acerca de la actualización del volcán Poás. Ayer medimos un flujo de gas muy alto, como arriba de 3.000 toneladas por día de dióxido de azufre. Esa información nos indica que el volcán sigue muy activo y estamos vigilando la situación del volcán. Aquí vengo. Es importante también, no solamente, como hemos visto, el cuidado de los turistas, que está el parque cerrado, sino que también los expertos hablan sobre la ceniza para usar mascarilla, por ejemplo, cuidar las mascotas y también al ganado. Hay que recordar que, por ejemplo, en el volcán Turrialba en algún momento se tuvo que incluso desalojar algunas fincas, y esto es lo que se está recomendando ya, estar muy atentos, porque los alimentos para los animales deben de estar, por ejemplo, en espacios cerrados, también cubrir los bebederos si fuera el caso, y de manera tal que se debe guardar siempre bajo techo, ojalá por esta condición de la ceniza volcánica. Hay que recordar que si se acelera el viento, pues va a ser mucho más sencillo que se esparza más este polvo fino, esas partículas que están entre ceniza y polvo, agua que está emanando el volcán Poás, de manera tal que es importante entonces que usted cuide también a las mascotas, son parte de la familia, a sus animales de producción, que es importante. Así que vamos a escuchar a uno de los especialistas dando un poco más de recomendaciones acerca de esta condición, que como lo vimos en la anterior información, pues el volcán Poás está con todos los síntomas de que podría más bien escalar aún más en su ciclo eruptivo. Tratar de mantener la casa, puertas y ventanas cerradas, pero cuando tenemos que exponernos a esto, tenemos que utilizar protección respiratoria adecuada. Diferente es el caso de las personas que vivan más cerca de la zona del volcán, por ejemplo, en este caso, porque ya están expuestos no solo a la ceniza volcánica, sino también a la exposición de algunos gases. Así que importante la información, Paul, estimados televidentes, vean ustedes que los científicos hacen lo suyo, nosotros también como pobladores pues tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Otro punto es que no hayan ingresos ilegales, por favor, al Parque Nacional está sumamente peligroso, como lo vimos, son rocas, piedras del tamaño de un vehículo, hay unas más pequeñas, otras medianas, pero que viajan a más de 100 kilómetros por hora, a 300 grados centígrados, y algunas pueden llegar hasta 800 grados, por eso también incandescencia que se ha registrado en las cámaras infrarrojas del Observatorio de la Universidad Nacional, de manera tal que está usted informado e informada acerca de las condiciones, y hay que estar muy atento de lo que vayan a decir las autoridades a través de los canales oficiales. Recordemos, tanto el OPSICOR y la Red Sismológica, como incluso la Comisión Nacional de Emergencias, por supuesto que también el SINAC, que es el que administra al final de esta cadena el Parque Nacional, que se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso. De momento, la información que les tenemos acá desde Heredia es el informe de Cristian Fallas Vidal, Extra Noticias. Gracias, Cristian. Reiterar ese llamado de no meterse a la zona peligrosa de forma ilegal, porque sí, se mantienen, hay gente que quiere ingresar y que incluso hace promociones para poder ingresar a las zonas que se ven afectadas por el volcán,
y esto es de altísimo riesgo. Así que no lo haga, sencillamente no es el momento. Gracias, Cristian. Pero vamos a hablar todavía de la situación que se está presentando en Grecia, porque el Comité Local de la Cruz Roja entregó mascarillas a los estudiantes de las escuelas de las comunidades montañosas como San Luis, San Juan y El Cajón. Esta entrega se hizo hoy precisamente por parte de la benemérita institución. Nuestro compañero Gustavo Castro está en Grecia y nos amplía. Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas, así es. Cerca de 700 estudiantes en el cantón de Grecia se vieron beneficiados en un total aproximado de 4.000 mascarillas, porque de hecho desde que llegamos este mediodía a esta localidad de Grecia percibimos un fuerte olor a azufre, como es característico en momentos donde está activo el volcán Poás. Pero para hablar sobre ese tema incorporo de inmediato a Jeremy Poveda de Comunicación de Cruz Roja para que nos cuente, Jeremy, bienvenido a Extra Noticias, y que nos cuente un poco sobre esa jornada que tuvieron en escuelas el día de hoy. Sí, efectivamente, en el marco de un proyecto que estamos haciendo con la Federación Internacional de la Cruz Roja, hemos realizado hoy la entrega de aproximadamente 700 mascarillas en las comunidades de San Miguel, San Luis y San Juan de Grecia y Cajón también. Específicamente estamos en poblaciones estudiantiles, estamos en centros educativos donde, pues bueno, es una población bastante vulnerable porque tal vez no va a tener el cuidado de un adulto, y es por eso que además de la prevención de entregarle la mascarilla, pues hemos estado realizando diferentes charlas para qué hacer en caso de una erupción de ceniza. Bien, como parte de este esfuerzo también se incorporó la Municipalidad de Grecia. El alcalde Donald Quesada fue también parte de este esfuerzo por parte de las diferentes autoridades, y vemos de inmediato lo que nos dijo. Este compromiso con las comunidades y buscar ese acompañamiento de, como les decía, lo que es la CNE, Comisión Nacional de Emergencias, ustedes como Cruz Roja y nosotros como municipalidad, lógicamente buscando el bienestar para toda el área, la juventud. Como parte de este esfuerzo, también la Cruz Roja ayudó en la repartición de escobones industriales, porque sabemos que por momentos es grande la cantidad de ceniza que queda en diferentes sectores de Grecia y también en otras poblaciones y cantones de la provincia de Alajuela, cercanas al volcán Poás. Desde precisamente el Comité de Cruz Roja en Grecia, un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias, Gustavo. Vamos con otros temas, porque los estafadores están utilizando las redes sociales para hacerse pasar por escuelas de manejo y llegar a quienes buscan agilizar algún trámite de su licencia. Estas bandas están solicitando a sus víctimas fotos de la cédula por ambos lados, así como la imagen de la firma en un papel en blanco para recibirla vía mensajería instantánea y con esto ejecutar sus estafas. Desde el contacto de las víctimas por redes sociales con perfiles falsos, hasta citarlos en un lugar en específico y el conocido falso funcionario público, son los métodos a los que recurren estafadores para aprovecharse de quienes desean agilizar el trámite de la licencia de conducir. En este caso, ponen nombres de escuelas de manejo y ofrecen realizar todos los servicios, inclusive paquetes digitales. Dentro de estos paquetes digitales ellos dicen que son los trámites o servicios a distancia, y por medio de los cuales ellos hacen o emiten una constancia donde se indica que la persona ya realizó la habilitación del usuario y contraseña en la sede respectiva. Así también que puede emitirse dicha licencia. Además de eso, les asegura a las personas que contactan que nada más se deben de presentar, en este caso, a una sucursal del banco respectivo para que puedan recibir el documento, ¿verdad?, el plástico. Además de eso, mientras realizan una serie de acciones como ingeniería social para que la persona logre confiar y darle los datos personales, además de eso, indicarles el trámite y realizar previamente uno o varios pagos vía Simpe Móvil. Así también piden fotos de la cédula de identidad por ambas partes y una firma en un papel en blanco que el solicitante debe enviar vía mensajería instantánea.
Solamente estas personas van a perder su dinero, sino que también pueden verse involucrados en delitos como suplantación de identidad, falsificación de documentos, uso de documento falso, ya que los estafadores pueden utilizar la cédula y la firma en blanco para tramitar créditos, abrir cuentas bancarias, cometer fraudes a nombre de la víctima. Las autoridades solicitan a los usuarios que cuando le contacten en primera instancia llamen a las escuelas de manejo para cerciorarse que la información que se le proporciona es verídica o falsa. Y es que en el primer trimestre de este 2025, Punta Arenas llegó ya a los 35 homicidios, o sea, un promedio de un asesinato cada 2 días, un poquito más de 2 días. Un hombre cuya identidad aún no trasciende se sumó a la dolorosa lista de víctimas de esa provincia, pues fue asesinado en la comunidad de Barranca. Punta Arenas llegó a la cifra de 35 homicidios. La última escena sangrienta la ejecutaron 2 gatilleros que viajaban en un vehículo gris en el lugar conocido como el Playón de Barranca. A la víctima la identificaron con los apellidos Hueso Caravaca, de 38 años, conocido con el alias de Caravaca. El organismo de investigación judicial reveló que la víctima estaba en la vía pública. Según trascendió, lo impactaron en el hombro. Se envía una unidad de ambulancia al lugar, pero se determina que el hombre presenta lesiones importantes y no presenta a la vez signos vitales. Entonces la escena queda a cargo de las autoridades judiciales. Don Alejandro, al hablar de lesiones importantes, ¿en qué partes del cuerpo se podría decir que están estas? Hasta donde visualizaron nuestro personal, presenta heridas en tórax y en cabeza. De acuerdo con fuentes confidenciales, en Fray Casiano operan 5 organizaciones criminales: Los Búhos, Gordo Leo, Gordo Ramos, Los Guayacanes y Los Pikachu. Tan solo en el primer trimestre del año, Barranca registra 4 asesinatos, una disminución en comparación con 2024 y 2023, donde se reportaron 6 y 5 homicidios respectivamente. Esto conlleva un aumento de la inseguridad. Vamos a ver más homicidios, más lesiones, más amenazas en la zona. Y esto lamentablemente va a ser en perjuicio de la ciudadanía. Lo que debe hacer Fuerza Pública es reforzar la presencia policial en estas zonas con el fin de disminuir estos delitos que conllevan que estas organizaciones estén en disputa de la plaza. Las autoridades continúan trabajando en la zona. Y una madre fue condenada a 30 años de prisión por la muerte de su bebé de apenas unos meses de nacida. La mujer sufrió una descompensación al escuchar el fallo del tribunal. El padre también de la víctima, fue absuelto por duda. Un tribunal penal de Pocosí fue el que impuso esta pena de 30 años de prisión a la madre acusada de acabar con la vida de su bebé. Las pruebas aportadas tras la investigación fueron suficientes y claras de la responsabilidad de la mujer, a quien se le reprochó por parte de los jueces el no velar más bien por sus pequeñas, ya que la fallecida era gemela. Con respecto a Angélica Esquivel Álvarez, este tribunal, tomando en consideración la pena que se le ha impuesto, ¿verdad?, y estando latente el peligro de fuga, procede a prolongar la prisión preventiva en la misma por el plazo de 6 meses. En el caso del padre, fue absuelto por duda. Al parecer, llegaba de forma esporádica a la vivienda. El día de los hechos, la pareja salió con la bebé en motocicleta rumbo a un centro médico y fueron topados por la fuerza pública que trasladó al infante a la clínica local donde falleció. El tribunal a usted lo absuelve de toda pena y responsabilidad ante la aplicación del principio indubio pro reo. Es decir, existe duda en cuanto a la forma en que se dan estos hechos con respecto a su persona. En el caso del hombre absuelto, la Fiscalía debe valorar si apela la absolución. El gobierno extendió para el resto de lo que queda de este año 2025 el teletrabajo para varias instituciones públicas. La medida la comprenden los cantones más afectados por las obras viales en las provincias de Alajuela, Heredia y Cartago y el sector este de San José. Alberto Cuadra nos amplía desde Curridabat. Alberto. Así es una información que le interesa a muchos costarricenses porque para
nadie es un secreto que transitar en nuestras calles es un verdadero dolor de cabeza. Vecinos de Cartago, mucha atención, vecinos de Heredia, vecinos de Alajuela, porque el día de hoy se ha dado una prórroga todavía más extensa de la medida del teletrabajo. Esta va a estar efectiva desde los próximos días hasta el 31 de diciembre de este año. Así que mucha atención, porque muchas instituciones, el sector público exactamente, van a tener la oportunidad de optar por lo que sería el teletrabajo, ya no tener que trasladarse hasta sus lugares de trabajo, oficinas, sino que más bien el gobierno lo que va a pretender es, con los que se pueda, mantener esta política para evitar o bajar un poco lo que serían las presas que están en estos momentos afectando sobre todo a esos vecinos. Para muchos el trasladarse de San José, por ejemplo, a lugares como Grecia, lugares como Cartago, inclusive Heredia, que queda a pocos kilómetros, es un verdadero dolor de cabeza. Estamos hablando de que se invierten en promedio hasta dos horas y media, y es una situación, una realidad que en estos momentos está afectando a muchas familias y que podría cambiar un poco con esta medida. Veamos. La medida rige a partir del 1 de abril hasta el 31 de diciembre del 2025 y podrá ser prorrogada en caso de que las autoridades lo consideren oportuno. Es así que el Poder Ejecutivo extendió por todo el 2025 el llamado a aplicar el teletrabajo en la gran área metropolitana debido al congestionamiento vehicular en diferentes sectores del país. ¿Pero qué opinan los conductores de esta medida? Sí. ¿Qué tal las presas? La verdad es un asco. Ajá. Sí. ¿En qué zonas está así, pero fatal? Hay prácticamente en casi todo lado. ¿Y aún en moto es difícil? Sí. Entonces estás a favor, entonces, que menos gente salga a la calle, por decirlo así. Sí. La resolución fue firmada por el presidente de la República y los ministros de Planificación, Trabajo y Obras Públicas y Transportes. Las áreas comprenden los cantones más afectados por las obras viales de las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago y sectores del este de San José. Entre los cantones incluidos están Alajuela, Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San Ramón, Sarchí, Zarcero, Barba, Belén, Heredia, Santa Bárbara, Santo Domingo, San Isidro, San Joaquín, San Pablo, San Rafael, Curridabat y todos los cantones de la provincia de Cartago. Es muy importante que desde un punto de vista colectivo, si más personas se suman al teletrabajo, eso va a alivianar bastante el tránsito por nuestras carreteras y lógicamente va a descongestionar bastante y hacer más fácil que las personas circulen si es que tienen que desplazarse porque no pueden hacer teletrabajo, tienen que recoger a sus hijos, dejarlos en la escuela o cosas por el estilo. Recordemos que al fin de cuentas para la economía y la calidad de vida de la gente, que es lo que importa, perder tiempo en presas no es sano, no le ayuda ni a la economía ni al bienestar de las personas. De ahí que esta medida nos parece excelente, agradecemos por ellas y esperamos que la gente la pueda aprovechar, además de que se sigan dando las medidas de culminación del proyecto Tarala-Lima. El gobierno insta al resto del sector público y a las empresas privadas a replicar la medida de impuestos que lo permitan. Bueno, como vieron, esta medida lo que va a implementar durante los próximos meses es esto exactamente, identificar algunos de los puestos, también trabajadores que pueden optar por esta medida. Recordemos que durante mucho tiempo en la pandemia se utilizó también el teletrabajo como una medida para evitar los contagios. Esta vez, a raíz de la crisis que hay vial de nuestro país por las obras que se están realizando en muchos de estos lugares, lo que se pretende es bajar los tiempos de traslado y también de recorrido de muchos de los costarricenses. Pero bueno, eso es una buena noticia para muchas personas que tenemos que trasladarnos y andar en carretera durante el día, así que esperemos que se mejore el tiempo en carretera y que muchas personas tengan mucho menos tiempo que estar en las presas de nuestro país. Compañeros, esta es la información que les tenemos desde el sector de Curridabat, un informe de Alberto Cuadra para Acción Noticias. Gracias, Alberto. Y sí, esta situación, estos trabajos provocarán enormes presas y por lo tanto la medida de teletrabajo busca aliviar esa situación. Esperemos que muchas instituciones se unan a esta situación para bajar precisamente el impacto en carretera. Vamos con otros temas. Esta semana inició la encuesta nacional de demanda laboral, la cual se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año. Al menos 10 funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, tendrán la tarea de solicitar información a los 5.203 establecimientos en todo el país, los cuales se dedican al sector servicios. Según el INEC, los datos recopilados permitirán proporcionar información estadística oportuna y detallada sobre las características de los puestos
puestos de trabajo que demandan los establecimientos, con lo que se ampliará el conocimiento del mercado laboral para solventar los vacíos de información y generar insumos para crear estrategias y políticas públicas y privadas. Los datos suministrados a estos funcionarios del INEC serán completamente confidenciales. Este año la ENADEL estará enfocada en las necesidades del sector servicios, incluyendo las actividades económicas tales como transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, actividades financieras y de seguros, actividades de servicios administrativos y de apoyo, actividades de atención de la salud humana y asistencia social, entre otras. Y los conductores de vehículos eléctricos ahora podrán pagar con tarjeta en los centros de carga rápida de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La novedad rige desde este lunes. Los centros de carga rápida cuentan con un dispositivo de pago similar a un datáfono. Se aceptan pagos con tarjetas de débito o crédito, billeteras electrónicas o relojes y teléfonos inteligentes. De esta manera ya no será necesario solicitar o portar la tarjeta de identificación por radiofrecuencia emitida por la compañía. Cabe destacar que pagar los minutos que se utilicen en los centros de carga rápida no tiene costo adicional a la tarifa establecida por la ARECEP, por lo que este servicio es de 137 colones por minuto más el 13% del impuesto sobre las ventas. El Banco de Costa Rica continúa impulsando que las personas elijan los vehículos eléctricos como medio de transporte ahora con la habilitación del pago con tarjeta en los centros de carga rápida de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ya no es necesario tener una tarjeta especial. Con cualquier método de pago, una tarjeta de crédito, de débito, un reloj inteligente o la billetera electrónica es suficiente para hacer uso del servicio. Y don Juvenal tiene 50 años y Jeremy tiene 32. Ambos fueron diagnosticados con autismo cuando aún se sabía muy poco sobre este tema. En el Día Mundial de la Conmemoración sobre el Autismo, sus madres nos relatan los desafíos que afrontan como adultos autistas en una sociedad que no está todavía preparada para comprender ni para incluir plenamente a personas como ellos. El trastorno del espectro autista, TEAS, no desaparece con la edad. Aunque se suele asociar al diagnóstico infantil, muchas personas adultas viven con autismo como Juvenal y Jeremy. ¿Cómo te llamas y contanos? Juvenal Valerio Alvarado. ¿Cuántos años tenés? Medio siglo. Es muy importante que no hayan etiquetas porque ellos son seres humanos y no hay dos autistas iguales, como lo dijeron ahora hace un rato. Cada uno tiene sus características específicas y a los que están empezando en este proceso, hoy en día hay muchas instituciones, muchos profesionales que les pueden ayudar, porque cuando él estaba pequeño, con 4 años, no existía toda la capacitación, toda la información que existe ahora. El TEA incluye varios tipos que van desde formas más visibles con dificultades severas en la comunicación y comportamiento hasta otras más sutiles, donde la persona puede hablar fluidamente, pero enfrenta problemas para interpretar normas sociales o adaptarse a entornos laborales. Tuve un embarazo completamente normal. Él era un niño pues con, digamos, lo que se le puede llamar normal, ¿verdad? Hasta los 3 años. A los 3 años empezó a retroceder en el habla, con los pañales, por ejemplo, que era un niño, pues digamos que a los 2 años dejó el pañal normal, ¿verdad? Y empezó a retroceder, entonces a los 3 años me dieron el diagnóstico de autismo. Ya ahora es un muchacho de 32 años y él ahora en Ascopa es pues otra cosa, un muchacho que él en algunas cosas es bastante independiente, en otras cosas no tanto, ¿verdad? Requiere apoyo. Entre los tipos más conocidos se encuentran el autismo clásico, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Cada uno presenta niveles distintos de necesidad de apoyo, lo cual hace esencial una atención personalizada en salud, educación y empleo. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo. Es importante que la población comprenda que esto no es hereditario. De hecho, es un mito considerarlo como una enfermedad como tal. Es un trastorno, ¿verdad? Y tenemos que aprender a vivir con él, ¿verdad? Las personas que lo tienen y las redes de apoyo de aquella persona que tiene TEA, pues conocer, psicoeducarse y saber cuáles son las herramientas que yo como papá, como hermano, como amigo, como docente necesito tener para poder apoyar a esta población. Para adultos como Juvenal y Jeremy, los desafíos no solo están en la comunicación o en la rutina diaria. Visibilizar sus historias no solo honra su lucha, también invita a la sociedad a avanzar hacia una inclusión que no se detenga en la infancia. El índice de competitividad cantonal de la Universidad de Costa Rica coloca a Talamanca, Buenos Aires y Los Chiles como los cantones menos competitivos del país. En total, 18 municipios están en el nivel más bajo y con peor calificación. En general, el estudio evidencia que la competitividad cantonal no mejora. El promedio pasó de 0,457 a la última medición, que llegó a 0,467. 10 cantones se ubican en categoría alta. Estos corresponden a Belén, Escazú, San José, Heredia, Curridabat, Alajuela, Montes de Oca, Santo Domingo, Santa Ana y Cartago en ese orden. Mientras que los peores calificados son Talamanca, Buenos Aires y Los Chiles, los cantones menos competitivos de Costa Rica. De hecho, hay 18 de ellos que están en un nivel muy bajo. Los cantones con una competitividad baja se encuentran principalmente en zonas fronterizas y los de mayor competitividad en categoría alta, principalmente en la gran área metropolitana. En esta edición, ningún cantón se ubicó en la categoría muy baja ni muy alta. Al analizar los 7 pilares del índice, observamos que infraestructura y calidad de vida presentan los mejores desempeños con un índice promedio de 0,542 y 0,534 respectivamente. A través de estas herramientas se mide el desempeño de 81 cantones del país en 7 temas económicos: gobierno, infraestructura, clima empresarial, clima laboral, capacidad de innovación y calidad de vida. La mayoría de los cantones se ubicaron en la categoría de competitividad media. Esa posición representa el 65,43% del total, o bien 53 cantones. Y gracias al sistema de posicionamiento o localización satelital, se recuperó en Sarapiquí un vehículo robado en el cantón de Pérez Celedón. El carro todoterreno es uno de los carros todoterrenos, son los más perseguidos por los robacarros. El hallazgo del automotor fue a unos 220 kilómetros de distancia desde el punto de la sustracción. El OIJ de la Fuerza Pública de Sarapiquí atendieron una alerta sobre un carro en una propiedad en Horquetas. Efectivamente se localizó el carro sustraído de acuerdo a la policía en Pérez Celedón. La modalidad más común es el descuido. Las personas dejan, ¿verdad?, confiadamente su bien mueble, su vehículo, ya sea automóvil o motocicleta, en vía pública. Ingresan a su vivienda o a algún centro nocturno o a algún restaurante, etcétera, y cuando ya salen de ese lugar, ya el vehículo no se encuentra allí. Entonces los delincuentes aprovechan ese momento de soledad que queda en el vehículo, que queda el vehículo solo sobre vía pública, aprovechan esa oportunidad y sustraen los bienes muebles. Estos son los 4 vehículos más apetecidos por los delincuentes, de acuerdo al OIJ. Los Toyota Hilux, los Toyota Prado y las Mitsubishi Montero y Nativa. La inversión en un sistema para localizar un carro robado es más que necesario, más cuando el bien es de alta gama y oneroso. Algunas compañías hasta cuentan con desplazamiento aéreo al punto del hallazgo, ya que un vehículo robado es desarmado, en muchos de los casos, en pocas horas. El detector cazador, el cual funciona con una tecnología de radiofrecuencia, la cual viaja por nuestra atmósfera y es captada por nuestro equipo especializado, la cual nos permite rastrear y localizar nuestro vehículo en caso de robo. El Detector Plus se posiciona como un aliado estratégico para la seguridad y monitoreo de nuestros vehículos y flota. En el caso de Sarapiquí, se esperó por el dueño registral y no se detuvo a nadie en la propiedad.
Y una mujer denunció que 3 perros callejeros la mordieron ayer cuando se bajaba de un bus para ir a su casa. Esto en Loyola de Tara de Cartago. Tras el incidente, bomberos, Fuerza Pública y Cruz Roja acudieron al lugar. Los cruzrojistas atendieron a la señora debido a varias heridas, como podemos apreciar. Según relatan los vecinos de la comunidad, esta no es la primera vez que algo así sucede, pues otras personas ya sufrieron este mismo problema. Lo más preocupante para los residentes es que cerca de donde están estos animales hay una escuela, por lo que los niños también están en riesgo. Agregaron además que ya denunciaron este hecho a la municipalidad y a SENASA, pero no han recibido respuesta. Consultamos a la Municipalidad de Cartago por las denuncias, a lo que respondieron que no existe reporte pendiente de atención en este sitio. A mí hoy se me tiraron encima los 3, yo venía saliendo de mi trabajo, me bajé del bus y venía bajando y un momento a otro yo nada más sentí donde el perro me atacó y después ya venían los 2 perros, me revolcaron, yo me caí, me golpeé la mano, me golpeé el pie, lo tengo golpeado y me mordieron la parte de la nalga. Entonces yo no soy la primera que han mordido, porque ya varias personas las han mordido, ya no es la primera vez. El organismo de investigación judicial desarticuló una estructura sospechosa de narcotráfico que operaba en los barrios del sur, conocido como los Mayri. Pero las autoridades ven con preocupación que otras organizaciones criminales busquen ocupar los puntos de venta de drogas que deja atrás este grupo golpeado hoy por la Policía Judicial. A raíz de los allanamientos que se realizaron esta mañana con el fin de desarticular la banda de los Mayri, que opera en su mayoría en los barrios del sur de San José, las autoridades sospechan que se podría generar una disputa de territorios. Lo que esperamos con esta detención es que grupos de desamparados y grupos de acerríos intenten entrar a tener dominio de lo que es la parte de Alajuelita y Atillo también en lo que es la venta de droga, pero bueno, en este caso particular ya lo que quedaba de la estructura Mayri, que estaba fuera de prisión, pues se está deteniendo y evidentemente hay 6 personas del grupo Mayri, entre ellos Winston y David, que son los principales cabecillas que están en prisión por un tema de armas. Según el director de OIJ, a estos cabecillas se les acumula la causa de narcotráfico y legitimación de capitales. Una de las mujeres detenidas, quien es pareja sentimental de uno de los cabecillas, labora para un banco privado. Se le está allanando para determinar si una de las líneas investigativas que tenemos, que también este grupo utiliza, es las estafas telefónicas que realizan a través de los diferentes puntos de centros penales. Los 17 allanamientos se ejecutaron en Alajuela, Heredia, Atillo, Alajuelita y Guapiles, donde se detuvo a 5 hombres y 2 mujeres. La mayoría de los allanamientos se están realizando en lo que es Alajuelita y Atillo. Una vez desarticulado este grupo, como se está haciendo en este momento, y también tomando en consideración de que el grupo de los Lara también ya está bastante débil, pues creemos o pensamos de que lo que va a generarse es una disputa por esos territorios. Zúñiga recordó que 12 años atrás quienes dominaron estas zonas eran el Indio, Pollo, Gringo y Pioja. Lamentablemente, cuando ocurren estas cosas se podría esperar un aumento de la violencia en los próximos días y de ser el caso, sí es importante, por supuesto, que después de hacer estas intervenciones que exista una presencia policial un poco más presente de lo usual, porque sí es esperable que pueda haber un aumento de violencia. A los Mayri los conocen las autoridades por generar gran cantidad de homicidios y operaciones de narcotráfico en los últimos meses, de acuerdo con el organismo de investigación judicial. La Junta de Protección Social de San José estaría investigando una rifa de un vehículo que estaría ligado a la campaña de la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz. Así lo ha anunciado esta misma tarde la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social de San José, y que también ya es parte de las informaciones que publicó diarioextra.com. Según lo que se ha trascendido hasta este momento, la Junta de Protección anunció
este miércoles una investigación a raíz del anuncio público de la rifa de un carro para recoger recursos para la campaña electoral de la exministra Natalia Díaz Quintana. Según lo que dice la Junta de Protección, los sorteos, este tipo de sorteos, no cuentan con permisos de la Junta de Protección Social. Las rifas, según la Junta, siempre deben tener un fin social y no pueden usarse para campañas políticas y por lo tanto se ha ordenado una investigación por parte de la Junta de Protección Social. Queridos costarricenses, en la Junta de Protección Social estamos muy preocupados por una situación de la que nos enteramos en estos días. Resulta que hay un señor llamado Gerardo Corrales que públicamente está promoviendo la rifa de un vehículo. Al parecer, este señor busca reunir fondos para el partido político Unidos Podemos de la candidata Natalia Díaz Quintana. Quiero recordarle al pueblo que este tipo de sorteos sin el permiso de la Junta son ilegales. En Costa Rica no se puede hacer esto según la ley 1387, que es la ley de rifas y loterías, e incluso puede ser penalizados con cárcel. Las rifas siempre deben tener un fin social y no pueden utilizarse para campañas políticas. Ante ello, voy a ordenar una investigación para que se determine quién o quiénes son los responsables de esta situación. Vamos a ir a la pausa y al volver, la encuesta del CIEP revela una baja en el respaldo de la gestión del presidente Rodrigo Chávez en los últimos meses. Les contamos los detalles al regresar. El tipo de cambio de referencia del dólar del Banco Central lo vemos ya en pantalla. La compra en 501 colones con 38 céntimos, la venta en 506 colones con 30 céntimos. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo de cambio del dólar. Una caída de un 9% en el apoyo de la ciudadanía hacia la labor del presidente de la República, Rodrigo Chávez, fue determinado tras una encuesta trimestral de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP. Tras conocer este reporte, el mandatario le restó importancia y dice que no confía en el estudio que en ocasiones anteriores reveló un alto respaldo a su gestión. De noviembre del 2024 a abril del 2025, el respaldo a la gestión del presidente Rodrigo Chávez cayó un 9% en apoyo. Este era el panorama en noviembre, en donde un 63% de los encuestados apoyaba el trabajo del gobierno. Hoy, solo un 54% avala el desempeño. Además, un 8% más calificaron de manera negativa la gestión, pasando de un 21% en noviembre de 2024 a un 29% en abril 2025. La valoración hacia el presidente Rodrigo Chávez en este momento se reporta en un 54%, con una reducción de 9 puntos respecto a noviembre del año pasado. En este caso, las opiniones negativas aumentan y sobre todo lo que vemos es que se vuelve a los valores que estábamos reportando tanto en septiembre como abril del año 2024. Pese a este panorama, el presidente de la República afirmó que no confía mucho en el estudio y que a pesar de la disminución siguen siendo buenos números. Primero, yo no veo por las encuestas. No creo mucho en el CIEP. Segundo, ¿qué importa? No ha habido un gobierno con un 54% de apoyo a esta altura. Supóngase que es cierto. ¿Sí? He visto notas peores. Según los expertos, los fenómenos climatológicos en octubre y la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aumentaron la popularidad del presidente en noviembre, pero ahora sus números volvieron a lo antes registrado. La subida que se presentó en el último estudio de noviembre de 2024 estuvo atravesado por factores coyunturales que fueron muy puntuales: la visita del presidente Nayib Bukele, la emergencia climática que se presentó en esas fechas, y por lo tanto
tanto se da esta subida que el propio CIEP ha denominado de tipo coyuntural. Al desaparecer esos elementos muy propios de esa coyuntura, pues el mandatario regresa a los niveles de aprobación que mantenía previo a ese último estudio. Demuestra que efectivamente la población costarricense tiene hoy una visión mucho más crítica del señor presidente. Y el otro tema importante es que cuando se le pregunta a la población si tiene confianza en que el gobierno vaya a solucionar los problemas nacionales, cuando se pone en tema la evaluación del desempeño presidencial, lo cierto del caso es que hay una abrumadora mayoría, 3 de cada 4 personas, que dicen no tener confianza o tener muy baja confianza en que el gobierno pueda solucionar los problemas nacionales. Este trabajo se realizó entre el 24 y el 27 de marzo del presente año. Tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de un más-menos 3 puntos porcentuales. Y la convención interna del Partido Liberación Nacional todavía no calienta en las redes sociales, no las impacta. De acuerdo con el reciente informe del Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina. Según los expertos, la comunicación de los verdiblancos es muy institucional y vertical. Además, sus dirigentes no entienden que deben generar conversación entre los cibernautas. Del 1 de enero al 30 de marzo de este año, los 4 precandidatos del Partido Liberación Nacional generaron 23.000 menciones en redes sociales, frente a las más de 159.000 de otras figuras políticas, lo que representa un 85% menos de interés de cara a su convención interna el próximo domingo. Siguen como una comunicación vertical, institucional, controlada, que no conecta con los electores. Don Gilbert Jiménez, no lo digo despectivamente, lo digo como ocurrió en redes, con el turqueso fue el más mencionado. Don Álvaro Ramos presenta un perfil técnico serio y preparado, pero la ausencia en debates y el bajo nivel de exposición lo afectó en el digital. Se vio como una figura lejana, incluso elitista. Las nuevas generaciones tienen otra forma de comunicarse y el PLN necesita mejorar este aspecto. No puede ser la comunicación tradicional del siglo pasado. Los debates entre aspirantes requiere tener una dinámica diferente porque las nuevas generaciones, los centennials, los millennials, la generación Z y alfa que pueden votar en este momento tienen otra forma de entender los debates políticos y los planteamientos que hacen aspirantes presidenciales. Cristian Bonilla, vicerrector de Innovación de la U Latina, analizó los resultados del informe. El hallazgo más importante es que esta convención del Partido de Liberación Nacional no calentó en redes sociales. Esta baja interacción sugiere una posible desconexión entre Liberación y las audiencias digitales. Los únicos que sí generaron algo de volumen en la conversación fueron don Gilbert Jiménez y Álvaro Ramos, pero que esto estuvo dominado sobre todo por controversias partidarias y no necesariamente por sus ideas o por alguna discusión en particular. El informe excluyó un 16% de interacciones provenientes de troles digitales. Y el ministro de Justicia, actual ministro de Justicia, Gerald Campos, anunció que renunció al cargo de subdirector del organismo de investigación judicial, en la plaza que tenía fija dentro del Poder Judicial. El anuncio de Campos se da después de que 10 magistrados de la Corte Plena negaran ampliar el plazo del permiso sin goce de salario para que se mantuviera como jerarca de ese ministerio. Campos afirmó que por ahora tiene un futuro laboral garantizado hasta el 8 de mayo del 2026, que será el último día de la actual administración del presidente Rodrigo Chávez. El jerarca tenía la opción de presentar un recurso de reconsideración para que los magistrados volvieran a votar sobre esa decisión. Sin embargo, optó por no hacerlo y renunciar a su plaza fija dentro del OIJ como subdirector de la Policía Judicial y dedicarse ya solo, sin necesidad de ese permiso, a la cartera de justicia. Nunca he negociado mis principios y valores. Solamente le tengo temor a Dios
no me voy a dejar intimidar. Por eso es que hoy, con la frente en alto, mirándola a todos ustedes y a los que nos ven y nos siguen, anuncio que he decidido renunciar al cargo de subdirector general del organismo de investigación judicial, donde estuve por 31 años. Aquí no privan intereses económicos, porque si fuera así no hubiera venido a gobierno. El deber de uno es servir al país y no servirse del país. Desde ya los invitamos a nuestra edición de las 9, donde tendremos mucha más información al respecto. Y ya les dejamos con toda la información deportiva con Acción 360 a continuación aquí en Extra TV. Gracias a todos.